En el transcurso de este episodio vamos a conocer quién es Aarón y lo vamos a conocer a través de la mirada de su hija Ana. Él fue sobreviviente del Holocausto y él tiene una historia muy particular con su mejor amigo, a quien conoció en esos tiempos. Yo conocí esta historia en un proyecto que se llama Sicarón Basalón, que es un espacio íntimo donde muy pocas personas pueden escuchar y aprender historias de vida, historias que tienen que ver con personas que sobrevivieron a ese periodo tan oscuro de la historia del pueblo judío. Es muy interesante escuchar para honrar sus memorias y entender qué pasó en tiempos no tan lejanos. Los dejo con Ana. Bienvenida, hermosísima Ana Balvariski. Hola. Hola, ¿todo bien? Re. Qué bueno. Gracias por venir. Yo a Ana la conocí hace más o menos 10 días. ¿Verdad? En un evento que se llama Sicarón Basalón. Yo no sabía hace 10 días que esto existía. ¿Qué es? Mira, te cuento. Sicarón Basalón, que es Sicarón en hebreo significa recordación, recuerdo, en un living, en un lugar chico. Vamos a contar la historia de lo que pasó alguna vez. Generalmente, acá lo que vamos a hablar es sobre la historia de los sobrevivientes en la Segunda Guerra Mundial, que serían sobrevivientes que pasaron la Shoah, el Holocausto, que generalmente, cuando se los convoca a hablar a los sobrevivientes, siempre era con mucha gente, o sea, tipo dar una conferencia. Y más o menos que yo en 2010, alguien en Israel, Adi, dijo, no, quiero hacer algo más chico, donde haya cosas de intercambio, que sea más de entrecasa, que es como una reunión de amigos. Entonces invitó a un sobreviviente y contó la historia y se armó como mucho más afectivo, más de dudas, respuestas, de intercambio. Y esto se fue replicando, salió, de Israel hacia otros países y llega acá a la Argentina aproximadamente en el 2016. Y nosotros decimos, ¿por qué siempre hay que hablar cuando es el día de la recordación? Se puede hablar en cualquier momento, se puede, contar qué le pasó a una persona, a varias. Y entonces, se convoca a este evento de Sicarón Basalón para que en su momento los sobrevivientes cuenten su historia y lo que pasaron. Hoy, cada vez tenemos menos posibilidad de que un sobreviviente lo pueda hacer, entonces llegamos los de segunda generación. Entonces vos viniste a una charla donde yo conté el testimonio de mi papá, de Aarón Balvariski, en el entorno de Sicarón Basalón. Vamos a ir de a poco porque es bastante dura la historia y lo que pensé es que me gustaría hacer un homenaje y no un llanto, ¿no? Sino honrar la vida de tu papá. Y eso fue lo que me transmitiste el día que te conocí. Yendo un poco para atrás, ¿no? Tus dos padres, esa fue la conclusión del otro día, son sobrevivientes. Empecemos por el principio. ¿Ellos de dónde vienen? ¿Cómo es la historia de sus padres? ¿Y por qué son parte de la historia del Holocausto? Bueno, mira, mi papá Aarón, él nació en Vilna, en Lituania, en el año 1927. Y él sí pasó lo que es, los años de la Segunda Guerra Mundial, y sí estuvo en campos de concentración, que terminó la guerra y sobrevivió. El caso de mi mamá, ella es austríaca, de Viena, pero su papá se fue de Viena en el año 1938, 1939, después de la noche de los cristales rotos. Entonces, ellos se fueron por un motivo, que era la persecución, pero mi mamá no pasó la guerra. Bien. O sea, se dice sobreviviente, pero en realidad, los que realmente pasaron la persecución nazi en los tiempos de guerra en Europa, ellos sí tienen realmente el tema de ser sobrevivientes.
salieron de allá y cómo sigue su historia, porque a mí me la contaste como cuentito y siento que esa es la mejor manera de que llegue a todas las personas que nos puedan estar escuchando hoy en día. O sea, ¿estás por Aarón? Sí. A ver, él, o sea, te voy contando la historia de mi papá. Él nace en Vilna, que era una ciudad muy importante. Había muchos habitantes y gran parte de la población era judía. Y en ese lugar, aparte, era como una ciudad llena de historia y de mucha cultura judía, a tal punto que se decía que era como Jerusalén. Mirá, no sabía eso. Porque ahí es la cuna del hasidismo, digamos, de mucha cultura yiddish. Bueno, y él nace en una familia relativamente religiosa y bueno, hasta que llega un año 1939, antes habían llegado los rusos, la invasión rusa a Lituania, donde, bueno, se veía un poco, digamos, las diferencias y empiezan a sentir este tema no de antisemitismo, pero sí por ahí diferencias, pero incluso muchos de los judíos se transformaron en judíos de izquierda, con lo cual hasta se integraron en la situación. Pero cuando llegan los alemanes, porque ahí se rompen los pactos políticos que habían firmado con los rusos, una noche los alemanes ya vestidos, digamos, los que vemos en las películas, pasaron por todas las casas y se llevaron a todos los hombres de las familias, mintiéndoles, diciéndoles que se los llevaban a un lugar de trabajo. Ahí te hago un parate. ¿Cómo era la familia de Aarón? Aarón estaba así, era él y 2 hermanitos. Bien. Y él vivía con su mamá y su papá. Su papá era un rabino, era un profesor en un colegio judío. Mi papá solo hablaba yiddish, no sabía lituano en ese momento. Digamos, su barrio era su lengua materna, el yiddish. Su mamá tenía un negocio y vivían, bueno, digamos, en familias con tíos cerca. Un barrio. Perfecto. Un barrio como el que podemos conocer acá. Uh-huh. O sea que para él nunca tuvo ningún problema, pero cuando cumplió 13 años, en el 38, ahí como que le cambió el mundo en el 39. Qué fuerte. Muy fuerte. Entonces, ya, digamos, empezaron a sentir todos estos tiempos, digamos, de problemas raciales realmente contra los judíos. Ahí como que estaba tranquilo. Pero en el año 41, en septiembre del 41, es cuando, te digo, llegan los alemanes y se llevan a todos los hombres. Y ahí se los llevaron en la familia de mi papá, a su abuelo, tíos. Entonces esas familias quedaron todas en manos después de las mamás. Y él contaba que se iban corriendo los amiguitos como él atrás de la gente, de los alemanes y de los que llevaban. Alguien les dijo, no hagan eso, es peligroso, tengan cuidado. Y se tuvieron que ir, de seguirlos, de ver a dónde iban, estaban con miedo. Y al día siguiente se enteraron que a todos ellos, a todos los que habían llevado, los habían fusilado en un bosque. El bosque se llama el bosque de Pronar. Fosas comunes. Entonces ahí se dieron cuenta que ahí arrancaba realmente el caos. Porque esto ya era camino de ida. Ya no podían irse para atrás. ¿Vos te acordás cómo fue la primera vez que vos escuchaste esta partecita de la historia? Sí, yo ya era más grande, porque voy a mezclar un poco las cosas, pero los sobrevivientes, como mi papá, durante muchos años no contaron nada. No querían contar, porque no querían repetir la historia, no quería que los estigmaticen. Uh-huh. Y por mi papá era que no quería que sus hijas se enteren. Pero bueno, se olvidó que Freud hizo otras teorías. Así claro. Que, en realidad,
Todo esto aparece cuando Spielberg, después de haber hecho la película, recién ahí arma una fundación para que todos puedan filmar su historia. Y los invitan a cada sobreviviente a contar la historia, y hoy cada uno de esos videos está en la Shoah Foundation. O sea que a partir de Spielberg vos terminás de conocer tu historia. Claro, en el año 1990, 1980 y pico, sí. Yo nací en el 91, o sea que estamos hablando de que vos te enteraste parte de tu recorrido más o menos a mi edad, o sea, hace 32 años. El relato, sí. Wow. Digamos, Fuertísimo. es muy fuerte, o sea, el trabajo de Spielberg fue algo increíble a nivel mundial, Sí. porque hay una cantidad de videos que les hicieron de entrevistas que empezaron a contar, porque de alguna manera, digamos, eran entrevistas de 5 o 6 horas que iban contando desde el primer minuto, como te estoy contando desde que nacieron, con todo lo que recorrieron. Ahora vamos a ir nuevamente para atrás. Sí. Tu papá se da cuenta de todo esto con 13 años Con y 13 cómo años. sigue su vida. Y bueno, y ahí la vida sigue como muy difícil, muy rara, muy a lo que no sabemos que podría pasar algo así. Se forma el primer gueto de Vilna en este caso. Entonces tienen que agarrar sus cosas, las familias, y los llevan a un barrio, un lugar más sectorizado. Y lo que hoy podemos pensar es Ucrania. La gente le dicen, agarra tus cosas, salí de tal ciudad para irte a otra porque va a haber una invasión. ¿Qué te llevas? Claro. O sea, vivías en una casa cómoda y ahora vivís con 3, 4 familias juntas. Empieza a faltar la comida, el trabajo, ya no son dueños de sus vidas, no pueden salir a la parte no gueto, a la parte área, se tienen que escapar o hacer contrabando de cosas. O sea, cambia la vida. No sos Y- más dueño de tu vida. Se quedan muy solos también, ¿no? Pensaba. Y la otra es que, ¿y cuánto va a durar? Empieza hoy, mañana termina, ¿no? No, una semana más, ¿no? Como en la época de la pandemia, sabíamos que empezó, pero no sabíamos cuándo va a terminar. Entonces siempre el hombre tiene el anhelo de que hay que ir para adelante. Esta frase de mi papá, hay que ir para adelante, es que lo llevó, digamos, su leitmotiv y me la transmitió. ¿Cómo? No sé, pero siempre hay que ir para adelante. Entonces, ¿qué pasa con la mayoría de los sobrevivientes? No lucharon, sobrevivieron, les tocó vivir. Sí, que hay una diferencia muy fuerte que vos haces, ¿no? Entre sobrevivir y después honrar ese sobrevivir para que ese legado siga vivo in eternum, o sea. Claro, porque no es lo mismo el que pudo luchar, el que hizo algo, y entonces vos decís, sí, yo me lo gané, Claro. al que, bueno, nada, camino derecho, se salvó, el que iba por la izquierda, no. Y esto lo vemos en un montón de películas, Sí. y digamos, de historias de los que... Entonces, bueno, Aarón, papi, con su familia se fueron salvando, y después cada uno fue armando otros caminos. Es muy... Claro, cuando lo cuento siempre yo misma me voy sorprendiendo. Porque uno piensa que fuertes que son. Y no sé, el hombre saca algo de algún lugar que es muy fuerte para sobrevivir, para no caer. Creo que también hay algo, a ver, quiero tratar de vivenciar lo que yo pude escuchar el otro día. Él con 13 años se va. ¿Cómo es ese nunca más ver a su familia y después llegar a la Argentina? Porque falta todavía un montón. Claro, no, a ver, él está con su mamá y sus hermanitos y tíos, que bueno, del primer gueto de Vilna, digo, como una anécdota que yo te la conté, bueno, también les dicen un día a los mismos habitantes de este gueto que agarren sus cosas, que los van a llevar al segundo gueto de Vilna, como que sería otro lugar. Ujú. Y hacían lo que les decían, no había opción de, no, yo decido que no había forma de rebelarse. Sí. Pero bueno, o él otra vez agarrar sus cosas, que yo digo, ¿qué te llevas?
Y cuando están caminando, ya ahora se estaba haciendo de noche, la mamá les dice a los hijos, a sus 3 hijitos, no nos están llevando al gueto de Vilna, al otro lugar. Así que nos vamos a esconder atrás de estas casas a esperar que se haga de día. Y se escondieron atrás de unas casas destruidas, habrán sido ellos y otros más, supongo no eran ellos solos. Y bueno, pasaron los alemanes con linternas para ver si encontraban a alguien. A ellos no los descubrieron y lograron llegar al segundo gueto de Vilna después de la madrugada. Caminando, o sea, por más que parecía cerca, pero estamos pensando que esos inviernos eran durísimos. Y cuando llegan a ese lugar, a este nuevo gueto, preguntan por los que habían llegado, si habían llegado. Dicen, no, acá no vino nadie. O sea que otra vez era una mentira. Y nuevamente esa misma gente que se las estaban llevando fueron fusiladas. Entonces todo esto yo creo que los iba uniendo, los iba fortaleciendo de algún lado. Y Aarón estuvo así hasta los 15 y 16 años dentro del gueto de Vilna, el segundo, donde había otro tipo de resistencia. Había la resistencia cultural, porque en estos lugares, además de que trabajaban de algo como para tener de qué comer, de sobrevivir, también tenían estudio, los educaban, hacían festejos de las festividades, teatros, coros. Y es loco pensarlo, ¿no? Y Aarón, nada, como que le fue tocando, no eligió nada de lo que le pasó. No, claramente, pero el instinto de supervivencia fue tan fuerte en él que lo hizo cerrar todo ese capítulo y salir vivo. Sí, no sé cómo. Porque después en la vida normal se hacía problema por las mismas cosas que nos hacemos problemas nosotros, el estrés, se angustiaba porque no llegaba a fin de mes, o sea, y yo digo, ¿cómo? Pará. Vos venís de la guerra, Claro, de verdad. O sea, te pasó todo eso y te haces problema porque hay inflación. Y sí, totalmente sí, totalmente. Como que también tapan eso, ¿no? Pero qué complejo puede ser la mente del ser humano, que tenemos esa capacidad de resiliencia, ni lo sabemos y después volvemos a caer en lugares tan incómodos diarios. Tal cual. ¿Cómo? Si después que pasaste eso te vas a hacer problema por otra cosa. Y evidentemente sí, creo que hay 1000 casos que conocemos, ¿no? Sí. Tremendo. Cuando vos te empezás a enterar toda la historia, ¿qué recordás de las partecitas que fuiste escuchando que te hicieron entender un poco quién sos vos hoy en día? Sí, yo creo que en mi infancia y adolescencia, ya sabía, uno sabe de los papás, pero no son las preguntas que hoy harían los chicos. Porque teníamos otra forma de preguntar y de ver. Y aparte, como de eso no se hablaba, nunca se hablaba. Pero sí recuerdo cuando, anécdota concreta, fallece Perón en el año 1974, yo iba a un colegio judío. Entonces se ve que, bueno, llamaron a todos los papás, no había Instagram ni WhatsApp para enterarse. No había. Entonces, bueno, llamaron a todos los papás que pasen a buscar a sus hijos por el colegio. Pero nos pidieron desde el colegio que nos saquemos el distintivo del blazer que usaba en ese momento uniforme. Y yo recuerdo que mi papá en ese momento me dijo, no, como me pasaba a mí con la estrella amarilla para salir del gueto. Bueno, obviamente que yo en esos 11 años no tenía idea de lo que me estaba hablando mi papá, pero hoy sí puedo totalmente darme cuenta que para él era, ¿me está pasando lo mismo que me pasó cuando yo estaba en el gueto? Que tenía una insignia que era la estrella amarilla para mostrar que es judío, y si salía a la parte aria se la tenían que sacar. Y entonces, bueno, ahí sí, después contó una historia que él salió a buscar comida, cosas para llevar, porque también contrabandeaban para sobrevivir, y lo agarraron. Y lo mataron a palos. Y los amigos le dijeron, Aarón, vos no podés volver a salir porque te van a matar. O sea, vos no podés volver a exponerte, y lo escondieron. Entonces ahí también lo relaciono, época de la dictadura.
yo adolescente. Mi papá me decía, haz lo que quieras, pero yo no te voy a ir a buscar a la policía. ¿Por qué? Porque le tenía terror a las botas. Sin decirlo, me lo estaba diciendo. Tanto había sufrido, lo habrán golpeado. Situaciones dificilísimas que tipo veía un militar, un policía y no quería saber nada. ¿Cómo haces vos como mujer para que todos esos fantasmas no te atraviesen en tu vida, en tu crianza, en la crianza de tus hijos, ¿no? Bueno, después de varios años después de, digamos, de evaluarlo, yo creo que te da fortaleza. O sea, si buscas que, digamos, te llega, pero te fortaleces, porque de las cosas hay que salir adelante. Y uso la frase de Aarón. Porque si te quedás con el complejo de lo que pasó, no salís adelante. Y yo creo que los sobrevivientes, incluyéndolo a mi papá, lo que buscaron fue, a mí me pasó esto, pero no voy a permitir que nunca más vuelva a pasar. Y, digamos, como que contar para no olvidar, pero no buscaron remordimientos, no buscaron la represalia, rencores, sino rearmar la vida. Hay una frasecita que a veces se deja en los campos de concentración, que los chicos van, digamos, de paseo a recorrer, a recordar, y dice, pensaron que nos iban a enterrar y no se dieron cuenta que somos semilla. Me queda eso. Vos como mujer, yo considero que sos muy fuerte porque no solo honrás la historia, sino que de alguna manera la llevas muy viva. O sea, yo no te hubiera conocido y por consecuencia no podría imaginar cómo fue Aarón, ¿no? En su paso por esta vida, si vos no tuvieras el don de la palabra y te lo decía antes afuera del micrófono, como la generosidad del cómo contás la historia. Hay algo que todavía no entró en esta conversación, pero que obviamente me gustaría que sea parte, que es el legado de tu papá en relación a la amistad. Él entró a una guerra con 13 años. Cuando terminó todo esto, ¿qué edad tenía? 18. 18, o sea, casi que toda su adolescencia fue... Claro, él no tenía historia de que salió a bailar o a pasear o a jugar al fútbol, como muchos papás que pueden contarlo, sí. Él tenía un mejor amigo. Él sí encontró su mejor amigo, sí. ¿Cómo fue esa historia? Mira, en enero del 45, digo, doy fechas porque, digamos, para saber. Para contextualizar. Para contextualizarlo. Lo llevan a un campo de exterminio que se llama Bergen-Belsen. Para contar, Bergen-Belsen es el campo de concentración donde la llevaron a Ana Frank. O sea, todos conocemos la historia y el diario de Ana Frank. Así que en Bergen-Belsen, un campo de exterminio muy, muy fuerte, porque estaba lleno de piojos, tifus, y en realidad no había cámaras de gas, digamos, para decirlo, los hacían con trabajos forzados, pero la gente se moría porque no les daban de comer, o sea, eran cadáveres caminando. Y bueno, se decía que el que entraba ahí no duraba más de 2-3 semanas. ¿Quién sabe por qué? Dios aparte, podemos creer en lo que podemos creer. Aarón llegó ahí y, bueno, estuvo tifus, lo ayudó y lo salvó un médico que era de su barrio, de Vilna, que se habían reconocido, qué sé yo, no sé en qué se hablaban, supongo que en Yiddish, y le dijo, yo te voy a curar, porque los que estaban enfermos eran los primeros que mataban, porque eran los que no servían, por lo menos para el objetivo de los nazis alemanes. Y la guerra ahí finalizó el 15 de abril del 45. Y mi papá lo liberan los ingleses. Y ahí sí yo le pregunté a mi papá, ¿y qué pensaste el primer día que te salvaron, el primer minuto? Y me dice, no, yo no pensaba nada. Pensé que me estaban mintiendo otra vez. No podía creer lo que me estaban diciendo. Yo pensé que me estaban mintiendo. Así que en realidad no tuve alegría.
Pero bueno, de ahí, cuando los liberan, los ingleses que no podían creer lo que estaban viendo. De hecho, en el Museo de la Shoah de Buenos Aires hay un sector que está como en negro y solo lo pueden ver y dice, cuidado, hay imágenes bien fuertes y son de ahí, de Bergen-Belsen. Cuando están en los campos ya de liberación, que los empiezan a contener, pesaban 45 kilos, o sea, poquitísimo, 30 kilos, él estaba con su amigo Isaac, bueno, hobbies, porque aparte hoy por hoy soy muy amiga también de los hijos, así que... Y él va caminando, ven un grupo de gente, de mujeres, y mi papá le dice, Isaac, ahí está tu mamá. Así que Isaac se encontró con su mamá en Bergen-Belsen. A lo largo de los años, Isaac y Aarón siguieron siendo amigos, y se hablaban todos los 15 de abril cada año, más allá de los del día de cumpleaños de cada uno, para saludarse y felicitarse que habían sobrevivido. Era su cumpleaños de vida. Tremendo. Fuertísimo. Y aparte, amados los dos. Amados los dos. Es muy loco como un vínculo como es la familia elegida te puede salvar la vida. Sí, es loco pensar como... Digamos... Yo digo que es creer en el hombre, creer en las personas. Porque ¿cómo se acompañaron esos 5 años sin familia, con hambre, con frío, con situaciones difíciles? 5 años, o sea. 5 años. Dios mío. Yo digo, lo único que te salva ahí son los vínculos. Los vínculos con el otro, amigos, con, no sé, conocidos. El que está al lado. Nadie se salvó solo. Siempre hubo alguien que ayudó. Sea con un pedazo de pan, con una sonrisa, con algo. O sea, no existe la soledad total. Él durante todos esos años no supo más nada de su familia. Él, yéndonos de vuelta cuando estaban en Vilna, en un momento ahí estaba con unos tíos y el hijo de su primo, un poco más grande, no sé, tenía 3 años más, se fue a pelear a los bosques, que pasó a ser partisanos. Y hoy nosotros, como conocemos la canción de los partisanos, sí, nos resulta más fácil entender que, bueno, que este primo, Baruch, claro, él sobrevivió también, pero con una mentalidad totalmente distinta, porque él peleó en los bosques, él luchó contra los alemanes, entonces la vivió totalmente distinto. Así que mi papá estuvo acompañado por su mamá, sus hermanitos, hasta que desde un momento se llevaban a gente joven en un tren y no se sabía hacia dónde iban. Así que ahí se separó de la mamá y los hermanitos y los tíos. Y la mamá le dijo, tenés que irte porque yo quiero que vos sobrevivas. Qué fuerza de la mujer. Y mi abuela... porque después, digamos, uno va contando uno al otro y no se van enterando y todo esto sí existe en Yad Vashem, en Jerusalén, las historias de cada uno, salió a buscar comida para sus hijos y no volvió más. O sea que los hermanitos quedaron huérfanos y bueno, después con el tiempo mi papá supo que tanto la mamá como los hermanitos fueron exterminados en los campos gaseados en Auschwitz. Pero él no lo sabía, no lo supo hasta que terminó la guerra. Tanto es así que el primo, después de años, que siempre también se estaban conectados, le decía, contame la historia de mis papás, porque a sus papás también les pasó lo mismo. Y él sobrevivió en los bosques. De ahí mi papá se fue a Estonia. Lo llevaron a Estonia. Llegó 2 inviernos de 40 grados bajo cero, sin ropa. No sé, un día tenés frío. Sí. Sin ropa, sin comida, con, por supuesto, una dieta hiper magra y trabajos forzados por un chico que no sabía lo que era hacer eso. Él como muchos. Así que muchos murieron en el camino. Vos me contaste que vos no volviste, no fuiste. No fui. Iba a decir no volviste, no fuiste. No volví. Mira, pero no es mala la frase, porque es como que si no se divide en algunos lugares. Creo que es de 2 personas psicoanalizadas.
a las vidas pasadas. Pero sí, no fui. No. ¿Querés ir? Sí, siempre quise ir, pero mientras mi papá vivía, no podía. No, viste, es como que yo decía, no puedo hacerle esto. Así que no lo intenté. Y ahora, bueno, es una cuestión de decisión de tiempos y economía, digamos, como para planificar ese viaje. Me gustaría, sí. ¿Tu historia está en el Museo del Holocausto, en algún lado? La historia de mi papá, sí. Bueno, O sea, tu historia. sí, porque la historia de Arondo Alvarisky, o sea, es mi historia, este es mi testimonio como hija, como segunda generación. Sí, en el Museo de Buenos Aires está la historia que yo te contaba, de muchos que filmaron a raíz de la película de Spielberg, que están, digamos, todos los testimonios, la película de la lista de Schindler, ¿no? Que están los testimonios y está a mano de cualquiera que quiera bajarlos, porque hay una página que se llama Ayuda Foundation y uno, bueno, indagás y llegás a obtener el video de algún familiar o de alguien que vos conozcas que haya pasado y está en su idioma natural, que lo haya contado en inglés, en hebreo, en alemán, en castellano. ¿Conoces muchas historias de sobrevivientes? Sí, porque en una época donde todavía no tenía hijos, Sí. me empezó a interesar el tema y formo parte de un grupo que se llama Generaciones de la Shoah. Y ahí conocí gente hiper valiosa Sí. que, bueno, son sobrevivientes. Te digo, por ejemplo, Sara Ruz, que es madre de Plaza de Mayo y sobreviviente de la Shoah. Wow. Diana Wang, Diana nació en época de guerra, perdió un hermanito. Y bueno, y así es como que me fui interesando fuera de la historia de mi papá, porque era la historia de otros. Sí. Y empecé a dar cuenta que valía mucho todo esto. Mi papá la tenía como media escondida, ahí que no quería ni que se la nombren, y yo sacando, viste, de la punta del iceberg mirando que hay todo ahí abajo. ¿Qué datos relevantes fuiste encontrando en esas historias que te llamaron la atención o que te interpelaron desde algún lugar? Que lo mejor que pueden hacer los sobrevivientes, hoy ya están grandes, pensemos que papá falleció hace 3 años, con 93 años, o sea, tan grandes, que hay que contar para que no se vuelva a repetir, para no olvidar, porque esto sucedió de verdad. No es, ay, creo que me contaron. No, pasó de verdad. O sea, tenés gente con tatuado el número. ¿Querés explicar para el que no pueda no saber por qué era esto de los tatuajes? Bueno, en un momento cuando entran a Auschwitz, por ejemplo, dejan de tener nombre las personas. Dejan de tener nombre. Entonces los tatúan con un número. Tenemos una sobreviviente espectacular para escucharla, se llama Lea Novera, que ella dice, llegó un momento que no sabía más mi nombre, solo sabía el número. Entonces cuando hay alguien se tatúa algo, es como que, wow, pará, hubo una época donde te obligaban a tatuarte. Y pasaste a tener un número. Esto, o sea, para los negacionistas o para las que dicen esto no pasó o es mentira, no es mentira, pasó de verdad. Y no hace mucho. Fue en el año, digamos, en la década del 40. No estábamos tan lejos. ¿Sentís que todavía hoy en día, las dos somos judías, hay algo de minoridad que sigue prevaleciendo a veces en destratos, en situaciones incómodas, o vos sentís que hoy en día toda esa historia se está dando vuelta en el sentido que la gente tiene interés y que la gente entiende que así como fue la historia, en nuestro caso, del judaísmo, podría haber sido la historia de tantos otros? Mira, yo creo que el interés es personalizado. Sí. No puedo decir que todos están interesados, ni yo misma estoy interesada en todo. Personalmente me posiciono en un lugar donde digo, al que le interesa que lo escuche, que sepa que, no sé, en Buenos Aires hay un museo que se puede ir a visitar. Cuando nombran cosas que, digamos, influyen sobre el tema de la minoría o de los judíos en este caso, y se mal utilizan palabras o se banaliza,
ahí sí, me da como cosita y digo, estudiamos un poco, profundicemos. Entonces hay una invitación clara a, mira, si vas a Montevideo, la calle Montevideo 919, está el museo. Entré y míralo, vivencialo. Está excelente el museo. Entonces, bueno, eh, vivimos en una sociedad que hay de todo. Así que yo no me la creo ni para un lado ni para el otro. Mira, cuando pensé la propuesta de este proyecto, que se llama En Profundidad, era justamente la invitación a dejar un rato el teléfono de lado y conectar con una historia, puede ser una historia de vida, con un mundo, con ciertos lugares a los que si quizás yo no te abro la puerta y no te hago esta invitación, te quedan muy lejanos. Vos a mí me enseñaste cuando te escuché por primera vez que no solo hay que ser resiliente en la vida y siempre ir para adelante, sino me resignificaste mucho el valor de la amistad gracias a la historia de... Ay, me emociona. A la historia Tal cual. de Aarón e Isaac. Y un poco en legado a su historia y en homenaje a ellos, me gustaría que lo cierres vos este episodio contándome algo más de ellos dos, o sea, algún secretito que tengas ahí bien guardado y que pienses que nunca lo hayas dicho, porque para mí hay algo mágico que tiene que ver con que el poder del vínculo a veces quizás es lo que te hace sobrevivir. Digo, si no, ¿cómo puedes explicar que personas que estaban totalmente desnutridas, con mucho dolor emocional, sin saber si sus familias estaban vivas, Totalmente. salgan de una guerra? O que si los buscaba algún familiar que nunca habían conocido. Y llegar a lugares inhóspitos, a Sudamérica, otros habrán ido a Sudáfrica, otros habrán ido a Australia. Yo creo, o sea, dentro de lo que es el secreto de Aarón o de Isaac o de otros amigos, Abdul, estoy pensando amigos de mi papi, que eran mis tíos, fueron los tíos elegidos, es este poder de salvarse y salvar al mundo. O sea, al salvarse ellos y armar nuevas familias y criar hijos y hoy tienen nietos, es como decir, no pudieron con nosotros. Entonces, por ejemplo, Isaac filmó su película con un español y lo invitó a mi papá para que vaya a filmar con él el reencuentro, que cuenten su historia. Y esto es la devolución para el mundo. Cuando se encontraban a comer, no paraban de comer. O sea, era como, ¿viste? Digamos, lo que no pudieron hacer durante mucho tiempo, hoy es la revancha. Y creo que el secreto es hoy sus hijos y sus nietos. Me encanta. Antes de cerrar me gustaría que cuentes cómo podemos hacer para replicar Sicarón Basalón en todos lados. Bueno, mira, cada uno de los que están escuchando y les pueda interesar la historia de muchos, porque son muchos los que podemos contar, pueden entrar por Instagram o buscar en Google Sicarón Basalón con Z, Z-I-K-A-R-O-N, Sicarón Basalón. Otra opción, Museo de la Yoga, también en Instagram. Y bueno, y dentro de museo, a los que les interesa, hay otras opciones. Por ejemplo, hacer un curso de guía de museo, que hay mucha gente que no es de la colectividad, que yo lo hice y me sorprendió, era gente joven, que estudiosa del tema, interesada, estaban muy enganchados con lo que pasó de verdad en la historia, paralelo con lo que pasó con las personas durante la guerra. Wow. Entonces es mezclar la historia con la historia de las personas. Incluso es un museo interactivo. Okay. Está muy bueno. Y bueno, y después también hubieron proyectos interesantes como gente de la edad tuya que tuvo la oportunidad de ser aprendiz, o sea, de escuchar a un sobreviviente y hoy poder contar la historia de este sobreviviente. Yo soy un aprendiz natural porque, nada, cuento la historia de mi papá. Y, por ejemplo, ahora hay otro proyecto que es la historia
de gente que sobrevivió, porque hay gente que no se acuerda, no sabe, quiere saber su familia. Bueno, hoy está la oportunidad de que hay historiadores, hay gente que quiere profundizar, que se podría buscar la historia de lo que le pasó a la familia que vivía en Europa. Así que, nada, todos los que tienen interés van a encontrarlo. Como ser humana, como joven y como judía, siento la gran responsabilidad de, desde mi humilde lugar, honrar la historia y desde que te conocí a vos, de honrar la historia de tu papá. Así que a la memoria de tu papá. La verdad que sí, Carón. Y esto, ir para adelante. Vayamos siempre para adelante. Nadie nos va a parar y nuestra historia tiene que trascender. Claro que sí, gracias por venir. Muchas Gracias por la oportunidad. Te quiero, gracias.